era quizás lo más sorprendente de Jesús. Él había elegido no solamente ser de la ciudad de Nazaret, sino que también nació en un pesebre. Alguien que no tenía en él, así como presenta el libro de Isaías, no tenía ningún llamativo. Jesús, lejos de estar en la opulencia, nació con una humildad increíble. Me parece que ninguno de los que estamos posiblemente estudiando esta lección, o por lo menos tú que me estás mirando, sabemos que la gran mayoría de nosotros, si no hemos nacido en un hospital, por lo menos hemos nacido en una casa, hemos nacido en un lugar quizás con mejores condiciones que nacer en un establo, en un lugar. Especial para ti. Qué bueno es tenerte aquí en mi canal, estudiando la lección de la escuela sabática conmigo durante este recorrido de esta semana. Es un privilegio, un honor poder hacerlo, y me gustaría que antes de iniciar podamos tener una palabra de oración. Eterno y amante Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. En este momento te pedimos que nos des sabiduría para nosotros poder estudiar el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. Permítenos poder extraer los principios que usted tiene para cada uno de nosotros, y ayúdenos, Señor, a poder ponerlos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La lección para esta semana tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Al igual que cada semana, hay muchos elementos que son sumamente importantes y que son claves para nosotros poder comprender algunas narrativas que tiene el Evangelio según San Juan. Y me llama mucho la atención el título de esta semana: Bienaventurados los que creen. Estamos estudiando la lección número 7 del repaso del folleto de la escuela sabática, y hay algunos versículos que se desarrollan en toda la semana, como son Juan capítulo 8, versículos 54 al 58, Génesis capítulo 12, versículo 3, Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, Juan capítulo 12, versículos 1 al 8, Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante, y capítulo 7. El versículo para memorizar durante esta semana es Juan capítulo 20, versículo 29, y dice: Jesús les dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. La lección de esta semana, especialmente la lección del sábado, que nos da una pincelada interesante, se desarrolla en base a diferentes personajes, y también se desarrolla sobre la base de la muerte, la resurrección, la testificación de Jesús ante las multitudes y ante sus discípulos, ante amigos, y cómo ellos creyeron o no creyeron en él y que él había resucitado. A lo largo de su evangelio, a lo largo del evangelio de Juan, se presentan una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Aquí por lo menos se citan más de 8 ocasiones en la lección del sábado en las cuales se dio testimonio acerca de Jesús, y ahí recordamos algunas frases como: este es el Cordero de Dios, hemos hallado al Mesías,
en Juan capítulo 1, versículo 41. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, Juan capítulo 1, versículo 45. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será él el Cristo? Eso está en Juan capítulo 4, versículo 29. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, versículo 42. Es interesante mirar todo este desarrollo, todo este engranaje aquí de personas que durante el ministerio de Cristo, pues ellos evidenciaron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y es entonces importante mencionar la obra que desarrolla uno de los patriarcas, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento y conocido como el padre de la fe, que es Abraham, de quien en Gálatas capítulo 3, versículo 8, se hace una alusión directa al llamado que Dios le hizo a él, un llamado bastante profundo, bastante grande y con una vislumbre escatológica bastante sustanciosa. Cuando Dios le dijo a él, a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. El autor de la lección, durante el estudio de la lección del domingo, pues él hace una especie de relación con lo que tiene que ver con el llamado de Abraham, la prueba de Abraham de entregar a su hijo y ser sacrificado, con la llegada de Cristo y con su muerte en la cruz como Hijo de Dios. Hay una similitud bastante profunda sobre la cual esta profecía tiene su máximo cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es interesante entonces mirar aquí estos detalles, porque Abraham fue el padre de la nación judía. Fue él quien recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Y entonces esta bendición, así como hemos mencionado, llegó a través de Mesías, nacido de su linaje. Es por eso que es importante remontarnos a Abraham. Ya ahora Cristo no solamente había cumplido con un ministerio terrenal para sanar enfermedades y hacer milagros que en algún momento serían perecederos. Digo perecederos porque a aquellos que Cristo les devolvió la vista, posiblemente en algún momento ya llegaría el momento en que morirían. Aquellos que Cristo sanó, lo morirían también. Era cuestión de tiempo, ¿verdad? Esta sanidad para que algunos de ellos posiblemente tuvieran una extensión un poquito más agradable en esta vida tan efímera aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo había venido por algo más grande. Si Cristo hizo esos milagros, fue precisamente para que la gente pudiera ver a través de él el Salvador de toda la humanidad, y también para Cristo convencer a otros de la necesidad del poder que nosotros podemos recibir a través de nuestra relación con Dios en cuanto a la testificación del Evangelio. En ese sentido, entonces, entendemos que Cristo ahora, luego de haber muerto y haber resucitado, que es lo que estaremos mirando ahora, tiene un gran gozo y una gran alegría, porque ya él había cumplido con su desafío, ya él había cumplido con la obra que él había venido a realizar. Pero es evidente que la obra no se detuvo allí. Luego de Cristo morir, pudiéramos haber pensado ya todo está resuelto, ya básicamente se cumplió con todo lo que se debía cumplir. Sin embargo, vemos que no. Cristo tiene una agenda, Cristo tiene un itinerario, un calendario, aparentemente, porque él se aparece a diferentes personas que formaron parte de su círculo cercano, algunos de ellos, y entonces era como una manera, ¿verdad?, para que el nombre de Dios fuera glorificado y ellos alabaran a Dios y se regocijaran en ver lo que había ocurrido antes de que Cristo subiera, ¿verdad?, al Padre. Miren ahí algunos elementos. 6 días, dice la lección del lunes, antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Lázaro, María y Marta, recordamos esa familia tan bonita
pertenecían a un núcleo muy estrecho de Jesús. Eran personas que Jesús visitaba en ocasiones de paso. Posiblemente Jesús allí tenía la confianza de poder quedarse, poder descansar, poder tener algunos privilegios por la cercanía que él tenía con ellos. Recordamos también que Lázaro muere y luego de 4 días básicamente Lázaro muere por una enfermedad, y Cristo llega ya cuando el cuerpo está en descomposición incluso, y Cristo lo resucita. Eran personas muy significativas en la vida de Jesús, y entonces esta casa tenía un gran testimonio acerca de su poder, porque aquí había un hombre que Jesús lo había resucitado. Y vemos entonces que de acuerdo a Juan capítulo 12 versículo 1 al 3 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué maravilloso es mirar esta hazaña, este acto que tuvo esta mujer a favor de Jesús, ungiendo su cuerpo con perfume, mostrándole a Jesús que básicamente él tenía un significado bastante grande en su vida. Y María es un ejemplo de aquellos que al recibir al Señor, que al ver al Señor obrar en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas, en su entorno, tiene un agradecimiento tan grande con Dios que básicamente ya eso supera el valor económico. Para esta mujer lo económico no tenía sentido. Aparentemente, según lo que podemos mirar, el perfume era muy caro. Su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. O sea, imagínense ustedes un perfume por el cual tendríamos que trabajar durante un año para rociarlo básicamente los pies de alguien, sin básicamente usarlo como comúnmente usamos el perfume, que lo usamos cuando vamos a salir. Para cualquier persona esto podría ser un derroche, podría ser un acto no muy bien visto, y entonces a María no le importó nada de eso, porque la intención de ella en ese momento era precisamente que el Señor Jesús se sintiera honrar a Jesús, se sintiera honrado con ese acto que ella estaba haciendo, un acto de amor. En este sentido, entonces, hay muchos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar más allá también. Por ejemplo, es la reacción de uno de los discípulos al momento de esta mujer, pues utilizar ese perfume tan caro. No todos lo vieron bien, como había mencionado, y me gusta, la actitud que tiene María, pero miren cómo algunos reaccionaron ante esto. Versículo 4 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me llama mucho la atención lo que dice Juan capítulo 12, también más adelante, acerca de lo que algunos discípulos dijeron, específicamente Judas. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este el perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es interesante este desenlace que se está dando aquí en la lección. Judas, básicamente, aún estando con Jesús y viendo todos los milagros, no
no se desvinculaba de esa vida pecaminosa que él llevaba. No era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo aparentemente, sino que se resistía al poder del Espíritu de Dios. Vemos como él le reclama a María, le reclama que porque no se pudo haber vendido el perfume y haberle dado ese dinero a los pobres. Pero bien dice el autor que él decía esto para no porque él se preocupara por los pobres, sino porque él robaba, porque era ladrón. Wow, es tremendo mirar estos elementos, estos detalles que nosotros podemos mirar aquí en esta narrativa. Hay otro punto importante en la lección que se desarrolla sobre la vida de Pilato. Recordamos que Pilato era un hombre de alto poder. Entonces miramos el desenlace que se desarrolla con el sumo sacerdote llamado Caifás y entonces este personaje llamado Pilato. Pilato recibe a Jesús con un conjunto de acusaciones, lo recibe de parte de los judíos y pues Pilato se da cuenta aparentemente de que Jesús no tenía ningún tipo de culpabilidad aparente para que se le hiciera lo que ellos entendían que debía de hacérsele. Pilato trató de librarse por lo menos 3 veces de crucificar a Jesús hasta que finalmente no tuvo ninguna otra opción. Es interesante entonces el hecho de que Pilato, como el gobernador del pueblo, intentara desvincularse de alguien que decía ser el Hijo de Dios. Ciertamente Pilato le pregunta a Jesús en una ocasión que si lo que decían de él era cierto, y sabemos que Jesús no respondió nada. Sin embargo, Pilato le dijo que cómo es posible que él no responda nada cuando él, prácticamente lo que se entiende, cuando él quería ayudarlo y él tenía el poder en sus manos de él librarlo de la muerte o de él llevarlo a la misma. Y Cristo entonces le responde contundentemente y le dice: tú no tienes más poder que el que se te ha dado desde arriba. Hay otro personaje interesante que llega no antes de la muerte de Cristo, sino después, conocido como Tomás, que era uno de los 12, ¿verdad? Tomás es un personaje interesante porque cuando Jesús resucita y se presenta a los discípulos, ellos creen en él y en lo que ha ocurrido. Alguien le cuenta, o ellos le cuentan a Tomás de lo que ha ocurrido, la resurrección de Cristo. Mira, Cristo vino, él resucitó y esto y lo otro, y ellos estaban emocionados por lo que habían visto. Pero es interesante cómo Tomás condiciona el creer. Él dice: yo solamente creo si yo veo, si yo toco, si yo introduzco los dedos en las heridas y puedo evidenciar realmente que es Jesús. Es muy llamativo el hecho de que este hombre llamado Tomás fuera tan incrédulo, habiendo estado tan cerca y habiendo conocido tan cerca a Jesús. O sea que puede haber personas, según lo que podemos mirar, que pueden estar cerca de Jesús, pueden estar al lado de Jesús, pueden estar caminando con Jesús y básicamente no creer verdaderamente en Jesús. O mejor dicho, no creer si no ven. El hecho de estar no implica que. Entonces, en la historia de Tomás, esto queda evidenciado. Me gusta mucho una frase que se menciona, que se cita en la lección de la escuela sabática, la cual está en El Camino a Cristo, página 158, que dice: Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, su veracidad o la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda la posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias y no sobre demostraciones. Ese fue el error de Tomás. Su fe no estaba basada sobre las evidencias, sino sobre demostraciones. ¿Tenemos nosotros evidencias para creer en Dios hoy? ¿Tenemos nosotros evidencias que nos dejen claro que Jesús fue el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él murió por cada uno de nuestros pecados?
Claro que sí. Tenemos muchas evidencias, ya sean históricas, ya sea de testimonios que hemos visto con personas que Cristo ha sanado, que ha libertado, que continúa liberando al día de hoy. Pero la mayor evidencia que tenemos es posiblemente la de nuestra conversión. Ese momento en el cual Cristo tocó nuestra vida, nuestro corazón, y nosotros llegamos a una convicción, a un conocimiento de Él y de su palabra. Y si aún así esto no fuera una evidencia suficiente, pues tenemos la mayor evidencia, que es la revelación general de Dios, que es toda su creación, todo lo que Él ha creado, evidencia, da testimonio de un Dios soberano que creó todo y lo creó todo bueno y bueno en gran manera. Finalmente, familia, la lección del jueves, ya llegando a la parte final, es muy maravillosa también, porque entonces aquí el énfasis es sobre cada uno de nosotros y la manera en cómo nosotros podemos dar testimonio acerca de lo que hemos visto en favor de Jesús. Tenemos nosotros necesariamente que haber vivido en el tiempo de Cristo, haberlo visto, haber compartido con Él para testificar de su poder. Claro que no. Ciertamente la Biblia, que nos da a nosotros testimonio de las grandes cosas que ocurrieron en el tiempo de Cristo, la historia que nos enseña que existió un hombre que transformó toda la humanidad, es más que suficiente evidencia para nosotros entender que Cristo es un personaje sobrenatural, un personaje heroico, un personaje que desarrolla una obra salvífica en favor de cada uno de nosotros. Y entonces nosotros, con lo poco que posiblemente manejamos, digo lo poco no porque haya poco conocimiento ni porque haya pocas evidencias, sino en el sentido de que cualquiera de nosotros, no importa qué tanto conozco, qué tan poco, con lo que tengamos es suficiente para nosotros decirle a alguien, motivar a alguien a que pueda creer o a que pueda confiar en el poder de Dios. No hay límites con las cosas que podemos hacer para Dios cuando nos disponemos a testificar acerca de su poder. No solo podemos contar los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino que también tenemos gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, la gran apostasía, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y también un lugar malvado. Jesucristo prometió que Él volvería por segunda vez en las nubes de los cielos. Y esta vez no vendría como vino la primera vez, a padecer, a morir por nosotros, sino que Él vendría en toda su gloria y en todo su esplendor. Qué maravilloso sería que nosotros continuemos haciendo arreglos para que no solamente nosotros podamos estar con Él, sino también todos nuestros seres queridos puedan acompañarnos a ir a morar con Él a las grandes mansiones celestiales. Qué maravilloso sería poder nosotros recibirle a Él en las nubes, y que entonces nosotros podamos habitar con Él por toda la eternidad. Cristo sin duda sigue obrando hoy en la vida de cada uno de nosotros y seguirá haciéndolo hasta el final de nuestros días. Esta lección ha sido maravillosa, nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha permitido poder evidenciar que no siempre la gente cree de manera automática, aunque evidencie, aunque acompañe, aunque esté con Jesús, sino que es una decisión que no debe de estar basada en los milagros, las demostraciones, sino en las evidencias que demuestran el poder de Dios. Si este estudio te ha gustado, ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que le puedas dar like a este video, que puedas suscribirte a mi canal de YouTube y que puedas compartir el video con tus amigos y conocidos. Ha sido un placer para mí, Pastor Vladimir Sánchez, para servirte. Que Dios pueda bendecir tu vida en este momento.